Raíz de amargura es el tema de esta noche. Y para iniciar vamos a abrir Hebreos 12:15. Si me pueden regalar la cita, por favor, en la pantalla. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar su lugar. Para los que están anotando, estamos en el capítulo 4. Se titula La raíz de amargura. Aleluya. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Repita conmigo, la gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aleluya. Cuando yo estaba leyendo en el ayuno y meditaba sobre lo que es la raíz de amargura, yo le decía, Señor, qué tremendo, qué tremenda es la raíz de amargura. Porque la raíz de amargura no proviene de aquel que nos dañó, la raíz de amargura proviene de nosotros mismos. ¿Sabe por qué? Porque la raíz de amargura es producida por la falta de perdón. Y esa falta de perdón, esa decisión no la toma aquella persona que nos hirió, esa decisión la tomamos nosotros. Entonces me impacta mucho que ese capítulo abra de esta manera y nos diga que no sea que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Y es que si nosotros sabemos, nosotros no somos salvos por obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué nos está queriendo decir? No sea que alguno de nosotros dejemos de alcanzar la salvación o la perdamos, porque haya algo en nosotros que nos estorbe. Y continúa diciendo, brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. O sea que todos estamos expuestos en algún momento a dejar crecer una raíz de amargura en nuestro ser. En algún momento todos estamos predispuestos. Amén. Entonces, la raíz de amargura es una de las mayores causas por la cual muchos creyentes están en miseria, enfermos e incluso apartados de la gracia de Dios. La amargura es una fuente que se produce por la falta de perdón, ya que desarrolla raíces con ella, tales como la ira, el enojo y la maldad. Es una puerta abierta para los espíritus inmundos que atormentan a la persona. Entonces, qué tremendo que por una falta de perdón nosotros generemos algo que estorba en nuestra vida para que podamos ser salvos. Podemos perder nuestra salvación por el simple hecho de no entrar en el proceso del perdón. ¿Y quién se está haciendo daño? Nosotros mismos. A veces pensamos, no, es que yo no lo voy a perdonar. ¿Cuánta gente hay afuera en el mundo que entre la misma familia no se perdonan porque piensan que si lo perdonan le están haciendo un favor a la persona, no sabiendo que se están haciendo un favor a sí mismos? Porque al no perdonar empieza esa persona a tener un corazón negro, un corazón que se aparta de la gracia de Dios, un corazón lleno de amargura. ¿Y qué produce la amargura? ¿A quién le gusta el café amargo? Amargo, amargo, amargo. ¿A quién le gusta aquellas cosas que son amargas? ¿Quién soporta ese sabor amargo? Nadie. Y así es una persona amargada. Nadie se le puede acercar, nadie le puede hablar. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura en su corazón que ahuyenta. Las abejas no van a producir miel o no van a polinizar una flor amarga, ¿verdad? No, buscan aquellas que puedan tener
aquello que les pueda producir algo dulcecito, con lo que puedan producir una miel perfecta, una miel hermosa, una miel deliciosa. Así somos nosotros. Dios no va a andar buscando amargados para su servicio, porque una persona amargada, lejos de traer bendición, lo que acarrea es maldición. Porque una persona amargada es una persona que no tiene un carácter dominado por Dios, sino por sus propias emociones. Y es lo que hemos hablado. Es lo que hemos venido hablando todo este seminario. No sé, llevamos más de 5 martes hablando de esto. Y tenemos que entender que una persona amargada es una persona que se la pasa airada, enojada, todo le molesta. ¿Por qué? Porque hay amargura en su corazón. Dice que la amargura trae con ella la ira, el enojo y la maldad. Esta persona se vuelve mala. Se vuelve una persona que le produce satisfacción ver mal al otro, o que el otro se aparte de Dios, porque hay una raíz de amargura dentro de ella. Y como esa persona está mal, también quiere que los demás lo estén. Efesios 4:30 y 32, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué hablábamos la semana pasada? Hablábamos sobre el perdón entre nosotros mismos. Hablábamos de qué, de que el perdón es importante para parecernos a quién, al carácter de quién, de Jesús. Porque aún Él estando crucificado, y vuelvo y lo repito porque es importante señalarlo, estando crucificado, Él no creó ninguna raíz de amargura contra lo que le estaban haciendo daño, sino que dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús mismo estaba justificando a sus agresores para que la ira del Padre no cayera sobre ellos. Él mismo, estando ahí, perdonó. Y así mismo nos perdona a nosotros. ¿Por qué nosotros no podríamos perdonar? Amén. Pero también nos dice: no contristéis al Espíritu Santo con el que fuiste sellado. Cuando tú dejas entrar en tu corazón la falta de perdón y empiezas a creer en una raíz de amargura, vas a contristar al Espíritu Santo de Dios. Porque Él no puede habitar en un corazón cerrado. Él no puede habitar en un corazón de piedra que está amargado. Él no puede habitar ahí. Y por lo tanto lo vamos a contristar. Aleluya. No escucho ningún amén. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda maldad, toda malicia. Nosotros no tenemos por qué hallar satisfacción en ver mal al otro, a nuestro prójimo, porque uno de los mandamientos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuidado si te causa un poquito de satisfacción ver mal a tu hermano, porque si está pasando eso, algo hay mal dentro de ti. Amén. Aleluya. Entonces, todos estos sentimientos de amargura tenemos que despojarnos de ellos. No porque lo diga yo o no porque lo digan estas hojas, porque lo dice la Biblia. La Biblia lo está diciendo. Y si fue escrito en la Biblia, es porque Dios sabía todas las cuestiones que podían pasar dentro de nuestra alma. Y Él sabía que una de ellas, y la más peligrosa, es la amargura. Porque la amargura endurece el corazón. La amargura hace que el hombre caiga de la gracia de Dios. Porque la amargura produce orgullo. Y no hay cosa que Dios desprecie más que un corazón orgulloso. Porque aquel corazón orgulloso está completamente apartado del Señor. Satanás, ¿por qué cayó del cielo?
por orgulloso, por orgullo. Y muchos de nosotros caemos de la gracia de Dios por orgullo. Aleluya. Y dice la palabra, antes sed benignos unos con otros. Yo tengo que ser bueno con mi hermano. Y si le causé daño, acercarme y restaurar lo que yo hice. Amén. Dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como Dios me perdonó a mí a través de Jesucristo, yo también tengo que perdonar. Amén. Entonces, ¿qué es una raíz de amargura? Vamos a definirlo. La amargura es una angustia del alma. Estar triste, desanimado y en desesperación. Una persona con raíz de amargura o que ha dejado que la amargura entre a su corazón, lo único que va a haber dentro de ella es ¿qué? Tristeza, desánimo y ansiedad. Porque una persona que vive con algo, unas piedras dentro de su corazón, una persona que vive con un corazón amargado, lo único que va a tener es tristeza. Porque vas a vivir pensando en ese acto que te llevó a la situación que ahora tienes. Cuando una persona nos daña, lo hablábamos en anteriores predicaciones sobre esto. Cuando una persona nos daña a nosotros, no hacemos otra cosa más que pensar en esa persona, pero de mala forma. Aleluya. Y nos da coraje y nos da mucha ira y nos llenamos ¿de qué? De desesperación por querer hacer algo. Pero es ahí donde tenemos que venirnos a rendir a los pies del Señor y recordar que con la misma vara que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Y si yo le deseo maldad a esa persona, maldad se va a acarrear a mi vida también. Amén. Aleluya. Entonces, la raíz de amargura es sufrir una decepción y sentirse sin esperanza. Gloria a Dios. Es como se siente el alma por circunstancias que no te sobreponen y que no podemos cambiar. Es tener una profunda tristeza y resentimiento acompañado de hostilidad, contrario a muchas personas. Es buscar enemigos en todos lados y tener una ira reprimida. La amargura es un resentimiento que viene a ser el veneno del alma y va contaminando todo hasta que destruye. Esto destruye, la amargura destruye. Porque cuando tenemos odio hacia alguna persona, lo único que hacemos es tratar de ver cómo le hacemos daño. ¿Cuántos no hemos caído en el gran error de empezar a dejar mal a esa persona delante de otros? Conocemos a una persona y le decimos, ¿sabes qué? Y te menciona, no, yo también lo conozco. Pues no, fíjate que me hizo esto y aquello, y te desahogas con esa persona para que esa persona ahora también sienta ese resentimiento contra aquella persona que te lastimó a ti. Y aunque no lo lastimó a él, ahora él siente compasión por ti y mira de otra manera a esa persona que te hirió. ¿Por qué? Por un chisme que tú le llevaste. ¿Pero qué ocasiona los chismes? Esa amargura que tú traes y que por donde andas amargando a todo el que se deje amargar, a todo el que se deje contaminar. Por eso cuando leíamos en Hebreos, dice, y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y que por ella muchos sean contaminados. Por una sola raíz de amargura, muchos podemos ser contaminados. Muchos. No estamos exentos ninguno de los que estamos aquí, ni los que están sentados, ni los que están ahí atrás, ni yo que estoy aquí. Estamos exentos de caer en una raíz de amargura. Amén. Aleluya. Entonces, la amargura es un resentimiento, un veneno para el alma y contamina hasta que destruye lo que Dios ha hecho en nosotros. También acaba los valores y la personalidad
y cambia al hombre en su totalidad. Porque si antes era una persona amable, una persona bondadosa, una persona dadora, ahora se cierra y se amarga y lo cambia en una persona hostil, que no le cree a nadie, y peor, que hasta se terminan alejando de Dios porque ya no creen en Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la amargura es la única contaminación que hace olvidar toda buena obra que Dios y las personas hayan hecho por nosotros. La amargura es como un borrador, borra todo lo bueno de Dios. Hace algunos años conocí una pareja que los dos eran predicadores, los dos servían a Dios, estaban muy entregados al Señor, y sucedió que él cayó afectado de salud y él falleció. Él falleció y era un gran predicador, era un hombre del Señor, ella también. Pero lamentablemente ella no lo entendió o no se sujetó a la voluntad de Dios, y ella creó un resentimiento en contra de Dios. Y ella decía, ¿por qué Dios se lo tuvo que llevar? Somos tan jóvenes, ¿por qué Dios tenía que hacer eso? Ella se apartó, después de ser una predicadora, ella se apartó completamente. Se fue al mundo, se fue a buscar hacer justicia con su propia mano, porque dejó entrar en su vida una raíz de amargura. Ella empezó a reprocharle a Dios. Ella empezó a decir, ¿por qué el Señor hizo esto? Pero se le olvidó todas las cosas que más atrás el Señor había hecho, cómo la había rescatado, cómo la había levantado, cómo le había dado una familia. Y no entendió la voluntad de Dios, sino que se rebeló en contra de Él. Y es lo que hace la amargura, hace que nos rebelemos en contra de Dios y nos quejemos por lo que está pasando en este momento, y hace que nos olvidemos de todas las maravillas que el Señor ha tenido y de la misericordia de Dios en nuestra vida. La amargura borra por completo todo buen acto o toda buena obra. Es como cuando un niño, su mamá le pega o lo regaña. En ese momento que su mamá le pegó o lo regañó, para él es la peor mamá del mundo. ¿Y qué dicen? Ya no me quieres, tú no me quieres, porque me regaña, porque me gritas, o porque no me quieres dejar salir a jugar. Eres la peor mamá del mundo. En ese momento el niño agarró un borrador y borró todo lo bueno que su mamá había hecho por él. Así somos nosotros. Cuando viene el momento de la prueba, de la lucha, de que te toca perdonar, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos un borrador y borramos todo lo que nuestro Señor Jesús dice. Amén. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Perdona hasta 70 veces 7. Y no agarremos calculadora, eso es infinito. Él quiso decir perdona siempre. Entonces, así como la amargura viene y borra los actos bondadosos de Dios en nuestra vida, también viene y borra todo lo que aquella persona ha hecho por nosotros. Si ha hecho 10 cosas buenas y hizo una mala, con eso lo condenamos. Y lo digo por experiencia propia. Amén. Porque para predicar la palabra primero hay que vivirla. Amén. Entonces, primero tú haces 1000 cosas buenas por esa persona, haces muchas cosas por esa persona, y con un solo comentario o una sola cosa que tú hagas a esa persona, agarra y borra todo lo bueno que tú hiciste. Amén. Pero en Dios todo tiene un propósito en nuestra vida, y lejos de reprocharle o reclamarle a Dios, tenemos que recordar sus maravillas y su misericordia. Y aquella persona que dejó entrar la amargura en su corazón no recuerda las bondades de Dios, no recuerda que en el Señor todo tiene un propósito, porque la amargura no le permite meditar en la presencia de Dios. La amargura le da ansiedad, le da desesperación, quiere respuestas rápidas, sin entender que el tiempo de Dios es perfecto. Amén. Gloria a Dios.
Entonces la amargura es el semillero fértil del enemigo, del cual toma ventaja. Por eso todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de perdón. Lo voy a volver a repetir. La raíz de amargura es el semillero fértil ¿de quién? Del enemigo, del cual él toma ventaja. Por eso todo creyente debe vivir con un continuo espíritu de perdón. Dígalo conmigo: espíritu de perdón. Aleluya. Entonces tenemos que vivir con ese espíritu por delante. Ese tiene que ser nuestro escudo. Con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque a veces los hijos también lastiman a veces con sus palabras a los padres, o viceversa, los padres a los hijos, a nuestros hermanos, a cualquier persona que nos rodee. Tenemos que vivir con un continuo espíritu de perdón. Y sobre todo si nuestro problema es con una persona del mundo, con mayor razón tenemos que demostrarle testimonio a esa persona de que somos hijos de Dios, y de que así como Él nos perdonó, nosotros también perdonamos, y que no somos iguales a los que andan caminando allá afuera sin el conocimiento. Porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y a mí la verdad me hizo libre de la amargura. A mí la verdad me hizo libre de la falta de perdón. Así nosotros los que estamos sentados aquí, la sangre de Jesucristo que nos hizo conocer la verdad, nos ha hecho libres y nos ha dado el poder para entrar en el proceso del perdón y de la sanidad. Amén. Aleluya. Entonces la amargura es como una planta que va creciendo dentro de nosotros. Y si no se trata a tiempo, es decir, si no se corta, si no se arranca, lo que puede pasar es que crece, se acumula y madura. Como la amargura es un resentimiento que tiene raíces, estas se van arraigando cada vez más en lo profundo del corazón del propio hombre. Crecen hasta ahogar el alma, ya que todo su crecimiento es interno. ¿Cómo se ve una casa cuando tiene un árbol cerca? El piso se ve todo reventado. No nos dimos cuenta cuando el árbol empezó a crecer debajo, no, porque fue algo que interno. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando brotan el cemento, cuando brota el piso y se rompe. Así somos nosotros. La raíz de amargura va creciendo dentro de nosotros sin que nos demos cuenta. Y llega un momento en el que quizás se nos acerca una persona, o con nuestra propia familia nos empezamos a volver ¿qué? Hostiles. Nos empezamos a volver personas que por todo nos enojamos, todo nos da ira, todo nos da coraje. Y esos brotes nos van demostrando que la amargura ya está empezando a brotar, ya está empezando a salir, ya está empezando a hacer su efecto en nosotros. ¿Y qué se tiene que hacer en ese caso? Arrancar el árbol, porque si no va a terminar dañando toda la casa. ¿Qué se tiene que hacer en nuestras vidas? Arrancar. ¿Y cómo podemos arrancar la amargura? Perdonando. Amén. Entonces, después de que este ciclo pasa en que crece, se acumula y madura, se llega a convertir en un gran árbol. Los frutos de este árbol serán, ¿qué serán? ¿Manzanas? ¿Peras? No. Son odio, resentimiento, ira y celos. Proverbios 4:23 nos dice: guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. ¿Y en dónde creen ustedes que echa sus raíces la amargura? En el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La Biblia sabe por qué te lo está diciendo. Porque de él mana la vida. La vida que tú tienes depende mucho de tu corazón. Pero si tú dejaste crecer en tu corazón, dejaste entrar, no lo guardaste, no guardaste tu corazón, sino que le dejaste entrar una semillita de falta de perdón,
esa semillita va a empezar a dar un fruto y es raíz de amargura, porque no guardaste tu corazón. Amén. Entonces también hay un versículo, en este momento no recuerdo exactamente la cita, pero eso nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De la amargura que hay en el corazón de la gente es cómo nos hablan o cómo se dirigen a nosotros. ¿Por qué? Porque en ese corazón hay amargura, en ese corazón hay falta de perdón, en ese corazón hay frutos de odio, de celo, de rechazo. Amén. Entonces, la amargura fácilmente la vemos en los demás, pero se nos hace muy difícil identificarla en nosotros mismos. Yo puedo decir: ay, esa persona se pasa mucho alterada, está bien amargada, nada le parece, nada le gusta, está bien amargada. Pero es difícil reconocer cuando dentro de mí también existe esa raíz de amargura, porque somos buenos para ver el defecto de los demás, pero no el de nosotros mismos. Amén. Aleluya. Entonces vamos a ver el punto número 1, que es: ¿cuáles son las causas de la amargura? ¿Qué es lo que causa amargura dentro de nosotros? Algo que causa amargura dentro de nosotros es cuando se nos ha quitado algo o hemos perdido algo, que era la historia que yo les contaba de esa mujer que perdió a su esposo. Ella sintió que Dios se lo arrebató. Pero recordemos que Dios tiene el poder sobre toda obra buena en la tierra, no sobre las malas. Lo voy a volver a repetir: Dios tiene poder sobre toda obra buena sobre la tierra, pero no sobre las malas. Si una persona no cuida su cuerpo, por ejemplo, a los que les gusta mucho la Coca-Cola, Dios no va a tener la culpa si a ti te da algo en el riñón. Amén. Aquello que no nos gusta cuidarnos de las grasas, Dios no va a tener la culpa si a nosotros nos da algo en el corazón. Amén. Entonces por todo queremos culpar a Dios y enojarnos en contra de Él y decir: porque tú me lo quitaste, porque tú me lo arrebataste, porque tú esto. Ey, cálmate. ¿Quién está hablando? ¿Tú o tu amargura? Estás tan amargado que no has meditado en todo lo que yo te he entregado, en todo lo que te he dado. ¿Dónde está lo que predicabas? Si eras un predicador, una predicadora, y a la primera prueba ya me estás reclamando. Acuérdate que lo que tú predicas lo tienes que vivir primero. ¿No decías que en medio de la tormenta tuvieras fe? ¿Y dónde está tu fe ahora que estás pasando por una tormenta? Amén. Gloria a Dios. Vamos a colocar en la pantalla Ruth 1:13, por favor, mientras voy leyendo. Un buen ejemplo de esto fue Noemí, cuando perdió a su esposo y a sus hijos. Siempre que algo grande o importante es quitado de nuestra vida, el enemigo enviará un espíritu de amargura. Noemí tenía raíces de amargura contra Dios, porque pensaba que Dios le había quitado a su esposo y a sus hijos. Una de las razones por las cuales muchos creyentes tienen raíces de amargura es porque están inconformes con Dios. Es de hacer notar que Dios es el autor de toda buena dádiva, pero Él no es el autor de lo malo. La persona con raíz de amargura tiene la capacidad de vivir amargada toda la vida y siempre estar recordando y repitiendo lo que le hicieron o lo que le fue quitado. Esa persona va a vivir con ese mismo, como dicen en Colombia, con ese mismo cuento para siempre. El centro de sus conversaciones va a ser siempre el mismo cuento. Amén. Porque como les decía, cuando alguien nos lastima, nos ofende, esa raíz lo que produce es que nomás nos la pasemos pensando en esa persona. Se supone que es la persona que más odia y es de la que más hablas. Si lo odiaras tanto, no hablarás tanto de esa persona, no la mencionarás tanto. Amén. Entonces, Ruth 1:13.
¿Habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Ella creía que Dios le había arrebatado a sus hijos, pero Dios no tiene la culpa de que esos hombres hayan perdido la guerra. Dios no tiene la culpa de que un rey haya tomado una mala decisión y se haya metido de la manera que no tenía que meterse a las guerras. Dios no tiene la culpa de la desobediencia del hombre, pero eso nosotros no lo entendemos. Igualmente, recordemos, por favor, Génesis 27, 34 y 40. Y vamos a hablar de uno de los hombres que quizá pudo haber generado una raíz de amargura enorme en su corazón, porque lo que a él le hicieron fue muy injusto. A él no le arrebataron nada sencillo, a él le arrebataron su vida entera. Génesis 27, 34 y 40. Este hombre es Esaú. ¿Cuántos recordamos la historia de Esaú? Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. El versículo siguiente. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El siguiente. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? El siguiente. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo: he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. A Esaú le fue robada su primogenitura. Y aunque él a un principio la había vendido por un plato de lentejas, él no se había tomado esas lentejas tan en serio. Pero Dios sí. Y cuando Jacob suplanta a su hermano y se pone unas pieles para hacerse pasar por velludo como su hermano Esaú, él entra y recibe la bendición de Esaú, el primogénito, robándose la bendición de su hermano. Y cuando Jacob recibe la bendición, Esaú siente que se ha quedado en medio de la nada. Y le pregunta a su padre: pero no tienes algo para mí, algo que me des. No, porque ya Isaac le había dado todo. Todo lo que tenía se lo había dado a Jacob. Dios, Esaú, ¿qué podía hacer? ¿Reclamarle a Dios? No. Dios no tiene la culpa que Jacob lo haya suplantado. ¿Por qué? Porque la decisión de actuar así fue de Jacob, no de Esaú. Y en un principio, Esaú cayó de la gracia de Dios cuando vendió su primogenitura, cuando la despreció por un plato de lentejas. Porque recordemos que todo lo que nosotros hacemos con nuestros actos y todo lo que nosotros declaramos, Dios sí se lo toma en serio. Tal vez tú y yo no, pero Dios sí. Amén. Entonces, cuando una persona se entera bajo una circunstancia difícil que no puede cambiar, le viene desánimo, angustia, desesperación. Así estaba Esaú, angustiado, desesperado, porque ahora qué iba a hacer con su vida. Si él había esperado tanto tiempo
a recibir su bendición. Y su hermano se la había robado. ¿Ustedes creen que no se creó en él ganas de matar a su propio hermano? Sí. Se creó una raíz de amargura dentro de él. Y Jacob tuvo que huir. Entonces, cuando las indicaciones que muestran la raíz de amargura en una persona, ¿cuáles son esas indicaciones? Número 1, la queja, la murmuración continua de las circunstancias de la vida y en contra de otras personas. ¿Cómo podemos saber cuando una persona está amargada? Por todo se queja. Quiere estar hablando de todo el mundo le cae mal, todo el mundo tiene un defecto, nadie es perfecto, solamente esa persona es perfecta. Solamente esa persona es santa, pura y es la única que se va a ir al cielo. Porque así lo cree. Porque está viendo los defectos de los demás, pero no se mira hacia adentro. Es como lo leíamos anteriormente. Es fácil ver la raíz de amargura en otras personas, pero ¿qué tal verla en ti mismo? Amén. Entonces, esta persona se queja de todo lo que pasa, de lo que pasa y de lo que no pasa. Y siempre está en contra de las personas. Éxodo 15, 22 y 25. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró en contra de Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Dios estaba probando nuevamente al pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Murmurar, chismear. Ya habían visto cómo se había abierto el Mar Rojo. ¿Cómo pudieron llegar a pensar que Dios los iba a dejar sin una fuente de agua y alimento? Vieron su gloria. Pero ¿sabes qué pasa? La amargura te hace olvidar los tiempos de gloria. La amargura en el corazón borra todo recuerdo que tú tengas de las grandezas de Dios, de las proezas de Dios. Yo no puedo creer cómo Israel, viendo cómo Dios lo sacó de la esclavitud, abrió el Mar Rojo. Que yo me imagino que eso pudo haber sido algo supernatural, algo sobrenatural, algo tan glorioso, difícil de olvidar. Yo creo que si nosotros viéramos eso, todo México se convirtiera. Pero estas personas, aún viendo la grandeza de Dios, su amargura actuó como borrador, borrando las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque había amargura dentro de ellos. Y la amargura nos ciega. La amargura nos tapa los oídos. Y lo único que hacemos es brotar de aquí adentro hacia afuera todo lo amargo que hay dentro de nosotros, todo lo corrupto que hay dentro de nosotros. Porque así actúa el enemigo. Amén. Entonces, en todo tiempo, la persona amargada en todo tiempo está airada y maldice de continuo. Efesios 4:30 y 31. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Cuando nosotros nos dejamos amargar, contristamos al Espíritu Santo. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo desea que tú nunca tengas un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad. Y el enemigo lo que menos quiere es que tú conozcas la verdad. Amén.
Entonces, siempre, la persona amargada siempre recuerda detalles, tales como nombres, cosas, palabras y circunstancias que fueron hechas o dichas. Siempre te va a decir exactamente cómo sucedió la ofensa que tuvo, con detalle y todo, porque hasta eso se vuelven detallistas. Amén. La raíz de amargura se torna en un registro minucioso, muy minucioso de todo. Cualquier acto que haga la persona que te lastimó, ya lo vas a tomar personal y ya lo vas a tomar a mal, y todo es contra mí, y todo es contra mí, contra mí, contra mí, contra mí. Porque te vuelves minucioso. Y un acto también que comete mucho la persona con amargura es que se aísla, no convive. No convive, no saluda a nadie, no abraza a nadie, porque no tiene amor para dar. Lo único que tiene es amargura. Y a nadie le gusta juntarse con una persona amargada, con una persona que todo lo toma negativo, con una persona que no tiene fe, que no tiene una vida espiritual porque está cegada por la amargura. Amén. Toda persona con raíz de amargura se aísla porque tiene miedo de que le hagan daño, de que la vuelvan a herir. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la raíz de amargura? Vamos a ver las consecuencias. Y una de las consecuencias más dolorosas es que una falta de perdón, una amargura, te puede llevar a apartarte de Cristo. Yo creo que esta es la más dolorosa. Lo dice, nos puede llevar a apartarnos de Cristo. La amargura tiene la capacidad de apartarnos de la fe, y esto es un riesgo que no se puede tomar. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Una persona amargada puede tener muchas enfermedades físicas causadas por ese mismo sentimiento. Muchas de las personas, muchas de sus enfermedades son causadas por la amargura. Su cuerpo empieza a sentir las consecuencias de un corazón endurecido, negativo y amargado. Hay un experimento que creo que hicieron con 2 plantitas, sí, creo que eran 2 plantitas. Y a una plantita le hablaban bien bonito, le hablaban bien lindo, y a la otra la ignoraban. Y cuando fue pasando el tiempo, la plantita a la que le hablaban bonito estaba hermosa, tenía sus florecitas, estaba bien linda. Pero a la ignorada, a la que no se le decía nada, se había marchitado. No tenía flores, estaba muy feíta. Así le pasa a una persona que está amargada, que no tiene amor, que no tiene paz. Una persona con ansiedad, con desesperación, con falta de perdón, no puede tener paz. ¿Y qué es lo que recomiendan los médicos? Que estemos tranquilos, que evitemos el estrés. Pero una persona con amargura por todo se estresa, por todo se amarga, por todo se desespera, todo le da ansiedad, todo le molesta. Y esto causa enfermedades físicas. Amén. Muchas de las enfermedades que las personas padecen en su cuerpo no son por razones realmente físicas, sino que están originadas en un alma enferma de amargura que exterioriza esto. Algunos ejemplos son la artritis, las úlceras, el cáncer, el insomnio, la migraña y los dolores de espalda, entre otros. Son muchísimas enfermedades las que nos puede causar una falta de perdón, una amargura. Demasiadas enfermedades. ¿Saben cuál es la enfermedad que más gente está matando ahorita en el mundo? El estrés. El estrés es el que más mata gente.
Personas que hacen ejercicio, personas que se alimentan bien, personas que son estables económicamente, que tienen una familia, que tienen un trabajo muy importante y muy exitoso, y de repente están en un hospital por estrés. ¿Por qué? Porque no hay una paz en su corazón, no hay un desahogo para su vida. Y médicamente, pues no hay nada que le haya provocado eso. Amén. Todas esas enfermedades vienen de nuestra razón, de las situaciones a las que nos exponemos y de lo que hay aquí adentro en el corazón. Amén. La amargura nos encierra en una prisión. Hechos 8:23. Amén. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hiel de amargura, prisión de maldad. ¿Y cuál es esa prisión de maldad? No le está diciendo te veo tras las rejas, no. Le está diciendo te veo con mucha amargura, atado, encadenado y encerrado a la amargura y a la maldad que reflejas. No eres libre. Una persona con amargura no es libre, porque va por la vida. Hagan de cuenta que esa persona va como los chatarreros. ¿Han visto el carro de los chatarreros, las camionetas? ¿Cómo van así? Así vamos nosotros cuando vamos cargando con amargura, cuando vamos cargando con falta de perdón. Y más si es contra 4, contra 5, contra 6 personas, 7 personas. Todas esas personas las llevamos nosotros cargando. ¿Ustedes creen que ese carro vuelva a servir unos 10 años más? ¿Las llantas? ¿Creen que aguanten otro año? No, no van a seguir aguantando. Y así nosotros. Si Dios está trayendo esta palabra hoy es porque Dios quiere que hoy seamos libres, que conozcamos la verdad y que esa verdad nos libere y dejemos de cargar el peso. La palabra dice que cuando finalmente Isaac va a bendecir a Esaú, lo único que le quedaba era decirle: y cuando tú seas exitoso y cuando ya pues tengas tus propias cosas, pues podrás descargarte del yugo que cargas, de ese yugo de amargura contra tu hermano por lo que hizo. Eso es lo que finalmente le dice Isaac, porque Isaac reconoce que Esaú va a ir cargando con un yugo, con algo que lo va a mantener atado, con algo que lo va a mantener cargando sobre su cerviz el peso de la traición de su hermano. Y hasta que Esaú viera la bendición de Dios en la tierra, es que él iba a poder descansar. Amén. Y muchos de nosotros necesitamos en esta noche ver la mano de Dios para poder descansar. Él dice: venid a mí todos aquellos que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. No tenemos ninguna necesidad de estar cargando nosotros solos, porque Él dice: ven a mí, entrégamelo. Y como lo hemos hablado anteriormente, el perdón no es que, ay, pero es que yo hoy pasé y dije que perdonaba, pero me sigo sintiendo igual. Lo vuelvo a repetir, el perdón no se da en una noche, no se da en un día. El perdón es un ¿qué? ¿Un qué? Un proceso. Ya me estaban asustando. El proceso es un proceso. A veces se puede tardar meses, depende del tamaño de la ofensa. Pero de que se puede, se puede. No tenemos que darle campo de siembra al enemigo. ¿Por qué campo de siembra? Porque dice que la amargura es semilla, es una semilla que el enemigo usa. El enemigo anda buscando una tierra donde sembrarla. Anda buscando quién se deja sembrar la raíz de amargura. No le permitamos el camino libre. No le permitamos que venga y siembre en nosotros amargura. No le permitamos que venga y ponga esa semilla sobre nosotros.
porque nosotros somos hijos de Dios y los que tenemos al Espíritu Santo hemos conocido la verdad. Y la verdad es, vas a perdonar cuantas veces tengas que perdonar. Y la verdad es, amarás a tus enemigos como a ti mismo. Amén. Aleluya. Hoy en día, muchos cristianos se sienten encerrados en prisiones financieras y en problemas de familia. Esto es por causa de la amargura que hay en el alma. La amargura hace olvidar todo lo bueno que hayamos recibido de Dios, de las personas. Es algo que nos cubre, nos ciega y que no nos deja apreciar lo bueno en la gente. Esto es debido a que creemos que siempre estamos en lo correcto. Vuelvo y lo repito, aquella persona con amargura cree que se las sabe todas. Nadie más sabe más que esa persona. Nadie es más perfecto más que esa persona. Y que todo el mundo está equivocado. ¿Cómo nos deshacemos de la raíz de amargura? Número 1, anote por favor. ¿Cómo nos deshacemos de la raíz de amargura? Sacando algo bueno de todo lo malo que nos haya sucedido. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a sacar algo bueno de esto, de esta traición, de este dolor, de esto que me está pasando a mí? Y un día le dije, Señor, me da mucho coraje. Le dije, me da mucho coraje, a mí me da mucho enojo. Ahorita lo cuento riéndome, pero en su momento estaba llorando. Le dije, me da mucho coraje. Porque yo abrí las puertas de mi corazón. Porque yo siento que hice las cosas bien. Y esta persona simplemente me da la espalda, así de fácil. Me da coraje, Señor. Como dicen en Colombia, me da rabia. A mí me da rabia que esté tan tranquilamente, tan bien. Y no le hablo de hace mucho tiempo, porque es un proceso. Y entonces el Señor me dice, si esto no hubiera pasado, ¿entenderías también este seminario? Entonces, todo tiene un propósito. Y cuando yo entendí el propósito, dije, Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias por todo lo que pasó. Gracias por eso, por lo otro. Gracias. Le dije, gracias. Gracias, Padre. Cuando le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, no nos imaginamos que primero nos va a mandar a la preparación para después ir a la guerra. Amén. Entonces Dios es así y Él trabaja así porque así Él lo quiere. Pero si yo hubiera permitido que entrara la raíz de amargura en mi corazón, yo le hubiera dicho, Señor, tú lo permitiste, tú esto, tú lo otro. Le hubiese reprochado a Dios. Pero gracias a su amor y su misericordia, pude ver su propósito, pude ver sus promesas, pude ver que todo en Él tiene una razón de ser. En Dios no hay casualidades. En Dios no hay ninguna casualidad. En Dios todo es perfecto, todo es tan hermoso. Y Él nos capacita para llevarnos a lugares que nunca nos imaginamos. Amén. En Jeremías 15, 18 y 19. Vamos a leer. Amén. Jeremías 15, 18 y 19. Jeremías dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿Por qué mi herida no admitió curación? ¿Será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos.
Este versículo de la Biblia está hablando Jehová. Y cuando Jehová habla no dice cualquier cosa. Prácticamente él dice, yo me las sé todas, como dicen en Colombia. Y Jeremías estaba diciendo, Señor, pero es que yo he sufrido tanto, porque yo he sufrido tanto, ¿tú por qué no me has contestado? ¿Por qué me has hecho esto? Y Dios le responde, si te convirtieres, si dejas de tener esos pensamientos de reproche, yo te restauraré. Delante de mí estarás, le dice el Señor. Y esto es lo más precioso del versículo. Y es que dice, si entresacares, o sea, sacas, si sacas lo precioso de lo vil, si le sacas lo bueno a esta situación, tú sales ganando más. Entonces Dios le dice, saca lo bueno de esta experiencia y tú vas a ganar más. ¿Sabes por qué vas a ganar más? Porque serás como mi boca, tú vas a predicar mi palabra porque ya viviste este proceso. Qué tremendo ser como la boca de un Dios todopoderoso, de un Dios si Dios pronuncia una sola vocal, las estrellas y la tierra tiemblan, todo el universo tiembla, porque Él es el que es, Él es el gran yo soy, el todopoderoso. Y el todopoderoso le estaba diciendo a un simple humano, saca lo bueno de esta situación y tú vas a ser como mi boca. Le estaba dando una joya. Aleluya. Le estaba dando una joya a Jeremías. Le estaba diciendo, saca lo bueno de esta situación. Saca lo bueno de todo lo malo que te pasó. Sácale lo bueno, no te amargues. No te amargues por lo que pasó. Y tú vas a ser como mi boca. Yo te voy a usar a ti porque saliste del proceso, porque pasaste por el proceso y no dejaste que tu corazón se llenara de amargura. Y recordemos que en el versículo, cuando estábamos hablando del pueblo de Israel, hay una parte que al final la Biblia dice, y Él los probó. Dice, Él los probó cuando Dios probó al pueblo de Israel con el agua amarga, para ver qué decían o qué hacían. En todo momento Dios nos está probando. Y tal vez la situación que estás viviendo hoy, Dios lo está usando para ver si te mereces el siguiente puesto o no, para ver si es correcto que estés preparado para el siguiente nivel o no. Amén. Entonces dice, conviértanse ellos a ti. No permitas que lo que ellos te hicieron te dañe a ti, sino que al contrario, que ellos se conviertan a ti, tú no a ellos. Que lo que ellos te hicieron no te dañe a ti, sino sé ejemplo. Amén. En conducta, en obediencia. Amén. Entonces Dios le dijo a Jeremías que mirara lo bueno, que mirara lo precioso, y que él iba a sacar lo malo. Dios le dijo a Jeremías, tú saldrás de ese dolor, y aunque yo no te haya enviado este problema, miren muy bien, Dios no le mandó esta situación, y aunque yo no te haya enviado este problema, yo puedo hacer algo precioso por ti. Amén. Para tu crecimiento y para convertir lo malo en una bendición. Cuando la amargura te ciega, dejas de ver las pruebas como escalones para acercarte más a Dios. Pero cuando no permites que la amargura se apodere de ti, empiezas a decir, Señor, este proceso viene algo más grande. Porque este proceso no es para cualquiera. Esto que yo estoy viviendo no es para cualquiera. Yo sé que me estás transicionando, Señor. Porque yo te dije, heme aquí, envíame a mí. Y a partir del heme aquí, envíame a mí, Dios empieza a obrar en nuestra vida, capacitándonos. Dios nunca nos va a querer en el primer lugar donde nosotros estamos. Y un escalón no significa predicar en un estadio, predicar aquí o estar en una silla, no. Los escalones se ganan en la vida espiritual. El estar aquí no determina que yo tenga un escalón más o un escalón menos, no. Mis escalones se determinan por mis frutos. ¿Y mis frutos están en qué? En mis hechos, en mis actos. La razón de que yo tenga aquí el micrófono no quiere decir que yo sea la persona que más escalones ha subido, no.
porque los escalones se suben a un nivel espiritual, a un nivel que nadie puede ver. Y quizá haya una persona sentada aquí que aún ha subido un escalón mucho más grande del que yo estoy en este momento. ¿Pero por qué? Porque Dios trabaja de diferente forma en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nunca esta persona amargada nunca será sanada de un dolor o de una circunstancia difícil, de una depresión o de eso que le fue quitado. Esa persona nunca verá la mano de Dios hasta que saque la raíz de amargura. Porque la raíz de amargura acarrea con ella orgullo. Y la Biblia dice que al que se humilla, pues Dios lo mira de cerca, lo atiende, lo abraza, pero al altivo Dios lo mira de lejos. Y hay una diferencia entre el altivo y el humilde. Los dos tienen raíz de amargura. Los dos tienen falta de perdón. Pero uno de ellos se arrodilló y dijo: yo quiero cambiar. Yo quiero entrar en el proceso. Pero hay un orgulloso que la amargura le creció tanto como un árbol, que le produjo tanto odio, tanto rechazo y tanto orgullo, que no tiene ni siquiera la capacidad de doblar sus rodillas en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar o cómo podemos tomar este acto de arrepentirnos y venir a la presencia de Dios? Número 1, tome la decisión de perdonar y de pedir perdón a Dios y a las personas que sabe que ha ofendido. Haga una lista de personas que le hayan herido o le hayan robado algo. Vamos a tomar nosotros un papel, como hicimos el martes pasado, y vamos a anotar qué es aquella herida que nosotros creemos o pensamos que puede ser una falta de perdón. Exprese su perdón en forma de confesión. Confiésale al Señor lo que está sucediendo y lo que está pasando en tu vida. Amén. Así como lo hizo Jeremías. Jeremías vino y le dijo: Señor, pero mira esto, mi dolor y esto. Jeremías confesó, y cuando Jeremías confesó, Dios le respondió. Cuando nosotros confesamos, hablamos, Dios obra en nuestra vida. Amén. Entonces, anote en esa lista todas las personas que usted cree que le hayan robado algo o que le hayan causado una ofensa. Sea específico con cada palabra que escriba y con cada circunstancia en la cual fue herido. Y añada si le han quitado algo o hubo alguna situación que no ha podido sobreponerse. Arrepiéntase por el pecado de juicio contra la persona que le hirió y contra Dios. Nosotros muchas veces decimos: Señor, córtalo o córtala, hazle esto, hazle aquello, no se merece nada. Nosotros no somos nadie para juzgar o para mandar a Dios a hacerle daño a alguien, por más deseo de maldad que tengamos, sino que al contrario dice: arrepiéntanse del pecado de juicio contra la persona que le hirió. Amén. Y arrepiéntase del pecado de juicio contra Dios. Hay que arrepentirnos si le hemos reprochado a Dios nuestra situación. Amén. Cuando hay falta de perdón y amargura en nuestra vida, juzgamos a las personas y eso se convierte en pecado, abriéndole así una puerta al enemigo. Repitamos esta oración y quiero que mencionen el nombre de la persona que les ha hecho daño. Si quieren lo mencionan en su mente o lo mencionan en voz bajita, si no quieren expresarlo. Vamos a repetir: Padre. Todos: Padre. No oigo por acá. Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio a toda raíz de amargura en mi vida y cancelo las consecuencias
por haberla guardado en mi corazón. Yo perdono a, y usted piense el nombre o dígalo en su mente. Lo perdono por esto que me hizo, y mencione en su mente lo que le hizo. Señor, te entrego, todos juntos, Señor, te entrego todo mi dolor y la herida que fue abierta. Renuncio al derecho de vengarme, y por el contrario, bendigo a los que me hirieron. Señor, yo renuncio a toda amargura, ira, odio, rencor, maledicencia, celos, y me declaro libre en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. La amargura puede ser algo terrible para nuestra vida. Tenemos que aprender a perdonar y a confiar en el Señor. Las circunstancias que no pueden cambiar, Él las cambiará por nosotros. Si ha perdido algo, Él se lo devolverá de una manera u otra. Pero no deje que una falta lo lleve hasta una raíz de amargura. Dios tiene planes muy lindos para usted. No se detenga y continúe marchando siempre hacia adelante. Jesucristo está para ayudarnos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué sencillo fue perdonar, ¿verdad? Amén. Confesarlo no es tan difícil como parece. Ya dimos el primer paso. Y recordemos que lo que Dios busca es un corazón contrito y humillado. Si tú dices, Señor, me cuesta perdonar, pero aquí estoy.